Vamos a ver el tema 4, generación de electricidad. Vale, pues podemos ver cómo la energía eléctrica se transforma en otros tipos de energía. Por ejemplo, se transforma en energía mecánica en un motor, o una resistencia de un horno transforma la energía eléctrica en calor, una lámpara en luz, etc. Entonces, esto no es más que el principio de conservación de la energía. La energía se transforma, no desaparece. Bueno, este principio de conservación de la energía es recíproco. La energía se puede transformar en otros tipos de energía y también otros tipos de energía se pueden transformar en electricidad. Entonces se puede generar energía eléctrica a partir de 6 métodos. A partir de fricción, electricidad estática; a partir de la luz, efecto fotoeléctrico; a partir de diferencias de temperaturas, efecto Seebeck, termopar; a partir de reacciones químicas, baterías; a partir de presión de formación, efecto piezoeléctrico; y a partir de movimiento y campos magnéticos, ley de Faraday. Empezamos por el primero, por fricción. Vale, entonces hemos visto que si frotamos ciertos objetos con un paño de tela, adquieren carga eléctrica, adquieren un potencial. Si ponemos en contacto dicho objeto con otro que no esté cargado o lo esté a distinto potencial, aparece un flujo de electrones entre ambas y en forma de chispazo. En definitiva, se observa una corriente eléctrica. No obstante, esta forma de generar electricidad es poco práctica y en la mayoría de los casos es indeseable. Vale. A la energía eléctrica generada por fricción se la denomina triboelectricidad. ¿Vale? Este método de generación fue el único conocido hasta finales del siglo XVIII. ¿Vale? Entonces, estos, para almacenar la estática, se desarrolló la botella de Leyden, la cual consistía en una botella de vidrio recubierta por dentro y fuera de un revestimiento metálico. Un cable metálico se conectaba al revestimiento interior y a la máquina de fricción, de tal manera que los electrones generados con esa máquina de fricción que se iban frotando, pues fluían hacia la botella. Es decir, que la botella de Leyden se puede considerar como el antecesor de los actuales condensadores. Vale. Hoy en día no se emplean generadores de este tipo por su baja eficiencia, elevado peso y difícil control de las magnitudes eléctricas, tensión e intensidad. La electricidad estática que se genera por fricción en una aeronave sí que puede provocar graves problemas a la misma. Por ejemplo, durante un repostaje aparece una fricción entre los conductos del sistema de combustible y el propio combustible, y esta fricción puede generar zonas con distinto potencial eléctrico. Si la diferencia de potencial es suficientemente grande, saltará una chispa entre dichas zonas, con el consiguiente peligro de incendio y explosión. Para evitar estas circunstancias, se conecta la aeronave al terreno, a tierra, mediante un cable de cobre para deshacerse del exceso de electrones, evitando las diferencias de potencial. Y esto se denomina puesta a tierra de la aeronave. Bueno, también los dispositivos electrónicos son especialmente sensibles a las descargas electrostáticas, ESD. Como norma general, cuanto más pequeños son los dispositivos electrónicos, más sensibles serán a las descargas electrostáticas. Se debe tener especial cuidado cuando se manipulan los equipos de aviónica de a bordo, como los sistemas de comunicaciones, navegación y demás computadores. Vale. La segunda forma para generar electricidad es a partir de la luz. Bueno, a finales del siglo XIX, Heinrich Hertz observó la capacidad que tiene la luz para arrancar electrones de la superficie de los metales. Y este fenómeno lo denominó efecto fotoeléctrico o emisión fotoeléctrica. Y a los electrones obtenidos de esta manera, fotoelectrones. ¿Vale? La luz es una onda electromagnética, como lo son las ondas de radio, pero de una longitud de onda comprendida entre los 400 nanómetros y los 700 nanómetros. Bien. Bueno, aquí, en definitiva, cuanto mayor sea la intensidad luminosa, mayor será el número de electrones que se desprenden. Y a mayor frecuencia, mayor será la energía de los electrones desprendidos. Es decir, que tenemos dos magnitudes dentro de la fuente luminosa, que una es la intensidad y otra es la frecuencia. Vale, entonces, Einstein se basó en la hipótesis cuántica de Planck
y estableció que la luz podría estar constituida por pequeñas partículas sin masa, denominadas cuantos o fotones. ¿Vale? Propuso que cuanto mayor es la intensidad luminosa, mayor es el número de fotones emitidos. De esta manera queda resuelto uno de los problemas. A mayor intensidad luminosa, mayor será el número de electrones arrancados al metal. O de otra manera, cuando un fotón choca con el átomo de metal, este libera un electrón. Si chocan dos fotones, se liberan dos electrones. Y así. En cuanto a la energía de los electrones desprendidos, supuso que cuanto mayor es la frecuencia de la onda, mayor será la vibración de los fotones y mayor la energía asociada a estos. Esta energía se transmite a los electrones cuando los fotones chocan contra el metal. Vale. La explicación del efecto fotoeléctrico le valió a Einstein el premio Nobel. Gracias a estos estudios, Einstein llega a la conclusión de que la luz presenta un doble comportamiento, como partícula, efecto fotoeléctrico, y como onda, reflexión, refracción, difracción. Por eso se dice que la luz presenta un carácter dual. Vale, entonces, resumiendo, ¿vale? Podemos decir dos aspectos importantes del efecto fotoeléctrico. Primero, para que una sustancia emita fotoelectrones, la frecuencia de la onda electromagnética deberá ser suficientemente alta. Si esa frecuencia de onda no es suficientemente alta, el metal no emitirá ningún electrón, independientemente de la intensidad luminosa. Y este valor es característico de cada sustancia. A partir de ese valor, a mayor frecuencia, mayor será la energía cinética de los fotoelectrones desprendidos. Vale. Superada la frecuencia mínima, una vez que ya tenemos la frecuencia mínima, a mayor intensidad luminosa se emitirá un mayor número de fotoelectrones, que circularán por el circuito eléctrico correspondiente. Vale, el generador eléctrico basado en el efecto fotoeléctrico se denomina célula fotovoltaica o célula fotoeléctrica, el cual produce corriente continua. Están construidas a base de semiconductores de estado sólido, silicio, y tienen muchas aplicaciones, desde las simples calculadoras de bolsillo hasta los paneles solares de los satélites artificiales o la Estación Espacial Internacional. Vale, tercera forma de generar energía eléctrica, por diferencia de temperaturas. Vale, pues el físico alemán Thomas Johann Siebeck descubrió que si se sueldan los extremos de dos cables fabricados con metales distintos, por ejemplo, cobre y bismuto, aparece una corriente eléctrica siempre que cada unión se encuentre a distinta temperatura. Es decir, yo tengo, por ejemplo, un cable de cobre y otro de bismuto. Y tengo aquí los uno y aquí tengo una temperatura y en el otro extremo de los cables tengo otra temperatura. Pues si ocurre esto, ¿vale? Aparecerá una corriente eléctrica. ¿Vale? Cuanto mayor sea esta diferencia de temperaturas, mayor será la intensidad que circula. Y a este efecto se denomina efecto Siebeck. ¿Vale? Esto resulta útil para medir las temperaturas muy elevadas, como las que se alcanzan en los gases de escape de un motor de turbina. Entonces, una de las juntas se coloca justo en la tobera de escape del motor, donde las temperaturas rondan los 1000 grados centígrados, en lo denominada junta de medición, junta caliente. ¿Vale? Aquí. ¿Vale? Esto es la salida de los gases de escape. Y la otra, el otro extremo de los dos cables se conectan a un voltímetro situado en el panel de instrumentos de la cabina, en la denominada junta de referencia, junta fría. ¿Vale? Estos se colocan en la cabina a una temperatura aproximadamente de unos 20 grados. Cuanto mayor sea la diferencia de temperaturas entre las juntas de medida y de referencia, es decir, entre la junta fría y la junta caliente, mayor será la diferencia de potencial medida por el voltímetro. Mayor será este voltaje medido. Si el fondo de escala del voltímetro se realiza en grados centígrados o Fahrenheit, en vez de voltios o microvoltios tenemos un termómetro. Es decir, yo relaciono cada voltaje con una temperatura. Realmente lo que estoy midiendo es una tensión
y el reloj en el avión lo que me aparece es una temperatura. A este montaje se le denomina termopar y el termopar es un generador eléctrico de corriente continua. Vale. Otra manera de generar electricidad es a partir de reacciones químicas. Vale, aquí tenemos una imagen de la pila de Volta. Vale, entonces, Alessandro Volta realizó varios experimentos y vio que observó que si se tienen dos metales distintos separados por un medio húmedo, se produce una corriente eléctrica. Aquí tenemos un metal, por ejemplo, zinc, otro metal, por ejemplo, cobre, y en medio algo empapado en un electrolito, ¿vale? Que es paño empapado en salmuera. Bueno, pues con estos dos metales distintos y en medio este electrolito, pues se produce una corriente eléctrica. Entonces Volta construye un generador electroquímico apilando discos de cobre, paños húmedos y zinc, en lo que se conoce como pila voltaica. A diferencia de la batería de Leyden, la pila voltaica produce una corriente continua y duradera, dando comienzo a la nueva era eléctrica. Pues las baterías de hoy en día tienen el mismo principio de funcionamiento que la pila de Volta, pero emplean mejores materiales y técnicas de construcción. En definitiva, una batería genera electricidad al aprovechar el movimiento de electrones producido como consecuencia de las reacciones químicas de reducción y oxidación que se producen cuando se ponen en contacto dos metales distintos en presencia de un electrolito, agua. Entonces, por ejemplo, las pilas del mando a distancia, televisor, el móvil, de un coche, de un avión, son ejemplos de utilización de estos generadores eléctricos de corriente continua. Vale, el siguiente método es por presión y deformaciones. En 1880, Pierre Curie desarrolló su teoría y descubrió que mientras se están deformando ciertos sólidos, como el cuarzo o el topacio, aparece una diferencia de potencial entre las superficies de los mismos. Había descubierto el efecto piezoeléctrico. El efecto piezoeléctrico consiste en que el cuarzo, hemos visto el cuarzo, si se deforma, si yo le provoco una deformación, se produce una tensión. Y también a la inversa, cuando yo a un cuarzo le meto una determinada tensión, se produce una deformación. Entonces, si sometemos un cristal de cuarzo a una tensión variable, este se comprime, se deforma. Se comprime y relaja al ritmo impuesto por la señal eléctrica. Si el cristal está en contacto con un fluido, pues le transmitirá sus vibraciones y se produciendo ultrasonidos. También, si se somete a un cristal de cuarzo a una vibración que lo deforma, damos un golpe a una vibración a este cristal de cuarzo, aparece una diferencia de potencial entre sus caras, que variará al mismo ritmo que la onda de sonido incidente. Por ejemplo, el equipo de sonar empleado por los barcos aprovecha esta capacidad de conversión de ondas eléctricas y sonoras de los cristales de cuarzo gracias al efecto piezoeléctrico. Vale. Hoy en día podemos encontrar cristales de cuarzo en micrófonos, conversión de ondas sonoras en eléctricas, mecheros, generación de un arco eléctrico que inflame el gas, equipos de inspección por ultrasonidos, emisión y recepción de ondas sonoras, ecógrafos, emisión y recepción de ondas sonoras, tocadiscos. El tocadisco traduce la información que está presente en el relieve del surco del disco en una señal eléctrica análoga. Ecolocalizadores de pesca. Bueno, en todos estos sistemas el cristal piezoeléctrico actúa como transductor. ¿Qué significa transductor? Pues transductor es un dispositivo capaz de convertir una magnitud física en una eléctrica equivalente. Y por último, conviene recordar que la electricidad generada a partir del efecto piezoeléctrico es corriente alterna. Vale, vemos aquí, es una corriente alterna. Si este cristal lo deformo y tengo aquí dos cables y miro la onda, es una onda alterna. Bueno, y el último método, por movimiento y magnetismo. Esta es la forma más general e importante de generación eléctrica, que es aprovechando la relación existente entre corrientes eléctricas, campos magnéticos y movimiento entre ambos. Este es un alternador
Vale, pues en 1831 Faraday descubrió que si movemos un conductor en el seno de un campo magnético, aparecerá corriente eléctrica por dicho conductor. Lo mismo ocurre si el que se mueve es el campo magnético y permanece quieto el conductor. El caso es que si hay un movimiento de un campo magnético cerca de un conductor, se induce en este conductor una corriente eléctrica. Por tanto, basta con que exista un movimiento relativo entre el conductor y el campo magnético. También observó que cuanto mayor es la velocidad del movimiento y más intenso sea el campo magnético, mayor será la tensión inducida en el conductor. De esta manera, Faraday definió el fenómeno de la inducción electromagnética. Gracias a esto, hoy en día podemos fabricar generadores eléctricos como los empleados en las centrales eléctricas, coches, aviones, motores eléctricos de todo tipo. Y la generación de corriente a partir de magnetismo y movimiento produce corriente alterna. Hasta aquí.